Hola, ¿qué tal? Nuevamente reflexiones bíblicas. Hoy tengo para vos Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá sus frutos. Qué tremenda la palabra de Dios. Muchas de las consecuencias negativas en nuestra vida es producto de lo que hablamos, de lo que confesamos. El poder de la lengua. Quiero aclarar este tema porque es un tema muy importante. No estoy hablando de proclamación, estoy hablando de que nuestro decir, ¿no es cierto? Nuestro hablar tiene que ir conforme a la voluntad de Dios y conforme, ¿no es cierto?, a los deseos que tenemos. El deseo de querer que otra persona progrese, de querer avanzar en la vida, y obviamente tiene que ver con la voluntad de Dios, pero muchas veces no se ajusta al tiempo de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la proclamación. Obviamente que la proclamación no es conforme a los deseos que vos tenés, porque los deseos que vos tenés, si no se ajustan a la voluntad de Dios, por más que proclame, eso no se va a hacer realidad. Por supuesto que no. Porque acá hay algo que nosotros debemos entender, que las cosas dichas, ¿no es cierto?, o es influenciada por la palabra de Dios, o es influenciada por el poder del enemigo, o es influenciada por los medios de comunicaciones que es manejado por este mundo, o por el sistema que gobierna este mundo. Esto es necesario conocerlo, porque cuando nosotros proclamamos, yo he visto muchas personas proclamar algo, ¡ay, el Señor va a hacer esto! O el Señor va a hacer lo otro, o yo quiero, ¿no es cierto?, tener ese carro, o esa casa que está allá, lo que sea. Entonces dicen, es una proclamación. También es una proclamación, ¿no es cierto?, el hecho de agarrar una llave y decir, esta llave significa de que yo voy a tener un carro nuevo. Mentiras del diablo, lo digo públicamente, obviamente. No es así como funciona esto. ¿Dónde queda la fe? ¿Cómo yo puedo esforzar la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo agarrar y obligar a Dios a que haga algo que es de mi voluntad? ¿Quién soy yo? ¿La cuarta persona en la deidad? No, por supuesto que no. Entonces entendamos, por favor, que proclamar en forma, digamos, sí positiva, pero está fuera de los tiempos y la voluntad de Dios, entonces es perder el tiempo. Y lo que es más, muchas veces hasta perdemos nuestra salud y nuestro dinero. Atiendan bien, por favor, porque esto es importante. De hecho que hablar en forma positiva no está de más y es bueno, pero ser consciente con lo que decimos. Porque yo no puedo decir algo que está dentro de mi voluntad y querer esforzar por la voluntad de Dios diciendo de que esto va a suceder cuando en realidad no va a suceder o no está en los tiempos del Señor. Por supuesto que no. Pero sí puedo proclamar y hablar algo, ¿no es cierto?, en forma positiva, ¿no es cierto? Levantar el ánimo a una persona, ¿no es cierto? Vos podés lograr muchas cosas, tener muchos talentos, sos una buena persona, podés cambiar. Dios tiene cosas grandes para vos, Dios te ama. Todas esas cosas son proclamaciones positivas que hacen que la persona, ¿no es cierto?, se levante en forma de ánimo. Al ánimo, por sobre todas las cosas, es algo muy, muy preciado tiene que ser, por supuesto, muy preciado para el cristiano. Porque el ánimo hace que nosotros tengamos esa identidad. Quiero que entiendas, por favor, y cualquiera que sabe latín se va a dar cuenta, yo conozco el latín porque soy de familia italiana, ¿no es cierto? Y de hecho que el latín es el italiano antiguo. La palabra ánimo significa animar. Ánima viene de ánima, que significa alma, que significa identidad, que significa el ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de animar, es volver a tener la misma identidad que teníamos, ¿no es cierto?, no antes de conocer a Cristo, sino durante conocer a Cristo, que es la de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, obviamente, tenemos cosas que son lindas, que son dignas de poder hablar, de poder conversar,
como decía Pablo, que tu hablar sea con salmo, con himno, con cánticos espirituales y todas esas cosas. De hecho, que eso es confesar en forma positiva. Claro que yo puedo hablar más de este tema, porque hemos conocido más, pero obviamente no alcanzaría el tiempo para hablar de este tema. Nuestra palabra tiene que tener, tiene poder influenciar, así como nos influencia a nosotros los medios de comunicaciones, también nosotros podemos influenciar a los demás. Y corremos el riesgo de caer en que de repente inclusive hasta podemos llegar a manipular a la gente. Ojo, predicadores, que no utilicen la palabra de Dios para estar manipulando. Sean sinceros, prediquen la verdad. Predicar la verdad no es manipular a la gente. Predicar la verdad es decir lo que yo estoy viviendo. Y lo que yo estoy viviendo es la realidad que yo vivo. Entonces, influenciar con cosas positivas no está de más, al contrario. Y decirle a las personas, mirá, la gracia de Dios se va a terminar en cualquier momento. Así que estate preparado. Y va a venir pronto. El Señor dijo que iba a volver por su iglesia. ¿Estás preparado? Estoy hablando a los cristianos. ¿Estás preparado? No importa qué clase de cristiano sos o qué denominación tengas. Busca la verdad de la palabra de Dios. Punto. Entonces eso te va a hacer libre. Empezá a vivir conforme a lo que Dios quiere. No importa qué clase de cristiano seas o qué denominación tengas. No interesa eso. Porque muchas veces tenemos la denominación y nos quedamos con la denominación y queremos representar a Dios acá en la tierra cuando en realidad no lo estamos viviendo. Y al hacer eso caemos en hipocresía, en manifestar algo que no somos, en tener doble cara. Muy bien, ahora, la palabra, como dice Pablo, en la carta a los Corintios dice lo siguiente, en la carta 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual hablamos. Ahora, creer y hablar. Bien, perfecto, genial. Yo creo y hablo. Pero ¿creer en qué? ¿En qué? ¿En algo que no está relacionado contigo? ¿En algo que nunca se manifestó? ¿Creer en Dios que nunca te habló? ¿Creer en Dios que nunca se hizo real en tu vida? ¿Creer en qué? Creí por lo cual hablé. Eso nos habla de una relación. La relación que tenemos con el Señor. De esta manera, ¿no es cierto? Creí por lo cual hablé. Hablo conforme a la voluntad de Dios. Esto nos habla precisamente en la segunda carta a los Corintios. Pablo hablaba en forma elocuente, no era una locura lo que estaba diciendo. No como muchos que tienen epilepsia espiritual, que hacen así, que hablan de tonterías. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas cuerdas, estoy hablando de personas que razonan, estoy hablando de personas que no tienen un Dios como un payaso, sino un Dios de verdad, que quiere salvar tu vida, tu alma. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hablamos en forma positiva, porque vivimos lo que estamos hablando. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.